Hola, muy buenas noches a todos. Qué rico volver a estar acá reunidos, conectaditos con la señal que nos conecta con el Padre. Miren, hoy tenemos un testimonio muy lindo de una mujer guerrera que realmente el Espíritu le ha permitido llevarla al desierto y pasar un desierto un poquito árido, pero lo ha hecho de la mano de Dios, lo ha hecho de la mano del Santo Espíritu de Dios, o sea que creo que este testimonio va a ser muy especial y nos va a conectar a muchos de nosotros. Entonces, qué alegría poder estar de nuevo acá. Sabemos que son todos los domingos 8 pm, que puedan compartir también este espacio. De verdad, replíquenlo. No sabemos a cuántas personas y a cuántos corazones podemos nosotros llegar a impactar simplemente con compartir este espacio. Son unos minuticos, unos cuantos minuticos, así que pónganse cómodos y vamos a darle la bienvenida a Andrea Zapata. Andrea, ¿cómo estás? Hola, mi Carla, pues un gusto y un placer poder estar compartiendo contigo este hermoso lugar, este momento, pues que es el Espíritu Santo quien lo ha previsto. Total, absolutamente. Todas las personas que pasan acá, los invitados que pasan por este espacio, son invitados realmente especiales porque es que son vidas que se han dejado tocar, que se han dejado tocar por el amor de los amores y claramente pues llegan acá a contarnos y a compartirnos unas historias de vida demasiado lindas y unos corazones realmente transformados. Entonces gracias a ti por haber aceptado el espacio y gracias también por abrir tu corazón, por ser genuina al espíritu y bueno, y vamos a compartir. Bueno, Andrea, entonces vamos a contarle a todas las personas, como ponernos en contexto pues, o sea, vienes de un hogar tradicional, donde o no, funcional, no funcional, lo que nos quieras compartir, si había fe en tu hogar o no había fe, si sabías y conocías de Dios desde pequeña o no, qué pasaba contigo desde que empieza esta ruta por la vida. Bueno, antes yo soy hija única, mis papás fueron casados por la iglesia, pero tiene una separación en el momento en que mi mamá estaba en embarazo. Entonces a partir de ese momento volvemos, pues vivimos con mis abuelos maternos. Em, Casi en ese lapso hubo un tiempo donde mi mamá volvía a vivir con mi papá, como entre los 5 y 6 años, pero eso no funcionó, entonces volvemos donde los abuelos. O sea, mi familia supremamente católica, con una abuela súper mariana. De hecho, eso fue lo que le heredé como a ella, el amor por la Virgen, de ser muy mariana, con raíces muy católicas. O sea, mi abuela era de ir a Eucaristía todos los días, de rezar el rosario. Yo tengo pues mucho en mi mente, cuando ella se sentaba, yo tenía como 6 añitos, y yo le decía que quería jugar, ella me decía, bueno, vas a jugar, pero primero vamos a rezar el rosario. Okay. Y así mismo, a veces iban los amiguitos, entonces yo les decía, no, para poder jugar, debemos rezar el rosario primero, si quieren lo hacen conmigo. Entonces era algo muy lindo que desde ahí pues ya estaba como inculcando ese amor por Dios, ese amor por lo católico. Se estaba abonando ese corazoncito con Sí, esta fe y además cuando viene de sus abuelos que son tan dulces, tan tiernos, que son los alcahuetas, pero que al mismo tiempo vienen con esa tradición linda, impregnada y con esas ganas de enseñarnos lo que es la vida caminada con Dios, ¿cierto? De la mano de Dios. Andrea, y bueno, vas creciendo entonces en este lapso pues como de tiempo de la vida, pero también sé que creciste muy sola, ¿cierto? O sea, o que había como ciertas soledades, a veces habían inseguridades, ¿qué pasaba en tu vida y cómo se iba gestando incluso ese tema de la autoestima también que llegué a conocer en algún momento por parte de tu testimonio? ¿Qué empezó a pasar mientras ibas creciendo? sí, bueno, mi mamá porque debía estar laborando, una excelente madre, o sea, súper atenta a mis necesidades y todo, una excelente hija también. Entonces ella, por estar como en sus ocupaciones para darnos absolutamente todo, pues a mis abuelos, a mí, ella pues era una madre ausente por ese motivo. Y aunque yo tenía el cariño ahí, tenía la presencia de mis abuelos, pero de todas maneras, o sea, en lo esencial está el padre y la madre. Correcto. Desde ahí yo tenía como ese vacío y esa ausencia de mi padre, lo que eso me fue ocasionando en la medida en que iba creciendo, una mujer con muchas inseguridades, una mujer demasiado temerosa, que vivía muy en silencio, era muy callada. O sea,
me opacaban fácilmente porque yo me dejaba opacar y siempre dejaba pasar por encima de mí, con tal como de dar la razón a los demás, pero por miedo a expresar lo que yo sintiera. Así fui creciendo, o sea, no veía, no valoraba ni reconocía mis capacidades, todos los dones que el Señor nos da, todos los talentos. Yo era, o sea, había una oscuridad en mí. De hecho, incluso yo miro fotos anteriores y yo desde niña, o sea, acá era así, o sea, y miro fotos y yo era así, o sea, eso era impresionante, la mirada era oscura y en ocasiones se veía pues como la de esa niña, como ausente, esa niña silenciosa, que algo le ocurría, que algo le pasaba. Así fui pasando pues mi adolescencia, una niña muy juiciosa, muy obediente siempre, pues a mí me decían no salga, no salga, muy obediente. Ya quedé en embarazo muy joven, a los 19 años, o sea, ahí conozco el papá de mi hijo, me enamoro perdidamente, locamente, siendo pues como te digo, una mujer muy juiciosa. Ya tengo a mi hijo, duré 8 años con esa relación, una relación demasiado tormentosa, donde le permití a esa persona, o sea, era un hombre demasiado celoso, le permití pasar por encima de mí todas las infidelidades, cosas malas que me decía, pero por el miedo a que no me dejara. Yo siempre era con un temor de quedarme sola. Incluso para ir a la tienda, yo no podía ir sola, yo siempre tenía que estar como con alguien, sentir como esa protección, esa cercanía de no quedarme sola. Ya terminó como esa relación con él, mi hijo tenía como 8 años, y entró a la universidad. Ahí me voy como descarriando un poquito en el sentido de que entonces la universidad, las salidas, la rumba, entonces yo me iba a estudiar y a hacer trabajos en la universidad y a las 2 de la tarde, 12 del día, entonces empezaba a tomar vodka, todo, y era, o sea, tomaba mucho, pero aún así pues siendo, o sea, de una manera sana, nunca como estar con hombres así, no. Pero entonces ya en la manera de sentido, como me había dado tan dura la separación del papá de mi hijo, lastimosamente abandono un poco como esa figura de madre a mi hijo y queda entonces como mi mamá ahí, ¿cierto? Como cediéndole a ella como esa responsabilidad, pero en esa manera como de buscar compañía. Entonces de buscar compañía yo aceptaba todo lo que me dijesen, ¿cierto? Simplemente si hoy alguien quería estar conmigo hablando en la parte afectiva de pareja, pero no tenía una pareja como estable, entonces si hoy llegaban y me hablaban bonito, me miraban bonito, yo estaba ahí y yo accedía a todo con tal de que no me dejaran sola. Bueno, seguía así, ya llega como entonces el momento de uno querer llamar la atención y de querer mostrarme al mundo, porque es lo que el mundo te pide. O sea, el mundo te pide no que muestres tu alma, sino que muestres, o sea, como mujer, qué es lo que tienes para darme, para que realmente seas valiosa. Entonces ya llegan las cirugías, entonces ya llegan las fotos, entonces ya pues uno que la foto, entonces pongo en el perfil la foto, donde me hice la cirugía de senos, entonces quiero mostrar eso que me hice, o sea, perdiendo absolutamente todo, desdibujando la identidad que el Señor me había dado como su hija, que era el mostrar, pues, o sea, el tener como ese pudor y esa pureza que es tan importante para nosotras las mujeres. Entonces empiezan así, o sea, en ese vacío emocional que había en mí adentro, o sea, las fotos, yo queriendo mostrarme con vestidos cortos, entre las piernas, que las caderas, era una cosa impresionante, yo aceptando de estar así. Entonces llegó un momento donde dije, no, yo ya lo tuve todo, yo ya viví 8 años con el papá de mi hijo, yo ya tuve mi hijo, yo ahorita me voy a dedicar a pasar bueno, y en ese pasar bueno era como que, no, o sea, siempre había tenido ese anhelo de hogar, de casarme, pero ahí ya lo había perdido totalmente, pero es a lo que el mundo te va llevando y te va encerrando. Entonces usted ya vivió lo que tenía que vivir, ya dedíquese a usted a pasar bueno. Sí, muy importante eso, y es como que uno entrar o sea, hacer como ese clic de conciencia de que finalmente en el mundo en el que estamos, este mundo siempre nos va a ofrecer eso, temas de vanidad, siempre de ser de mucho egocentrismo, del placer, del tener, ¿cierto? De que todo lo queremos tener también a la mano. Este tema de vanidad, o sea, me parece muy curioso, ¿cierto? Las mujeres fácilmente caemos en este tema por esa falta de amor propio, por esa falta de autoestima y por esa falta de identidad
¿cierto? De reconocer que venimos de arriba, de un padre, de un papá, y que pues obviamente entendiendo también que somos templos del Espíritu Santo, y adicional a eso que nos quiere libres de cualquier cadena, de cualquier atadura y mucho más, de cualquier herida. Entonces, pero nosotros en esa sintonía de todavía no abrirle el corazón a Dios y no tener esa experiencia personal íntima con Él, pues se va desfigurando todo esto. Andrea, ¿y qué pasa entonces cuando ya dices, bueno, yo ya he pasado todo este tiempo, he vivido la vida como el mundo me la ha planteado? ¿Empiezan muchos más los vacíos, o sea, reconocer esos vacíos, o todavía no? Demasiado, los vacíos eran impresionantes, pero entonces el mundo me pedía darle más. Entonces ya uno, ya lo último, uno se olvida de uno por querer complacer a los demás, querer complacer el mundo y dejarse llevar por todas estas felicidades pasajeras y efímeras, que es lo que el mundo te ofrece, y así a la vez las personas que están a tu alrededor, ¿cierto? Pero uno mismo como mujer, o sea, es donde yo digo, o sea, realmente uno sí se debe dar el valor, y es uno quien lo da. Porque si yo me ofrezco, o sea, y el ofrecerme es una fotografía incitante, muchas cosas, entonces claro, y si tenés una autoestima, si no tenés a Dios en tu corazón, o sea, fácilmente te van a manipular. Ya en ese caminar, ya conozco un novio, y ya él empieza a mostrarme como esa estabilidad emocional, y ahí vuelve a despertarse en mí ese anhelo de hogar que yo tenía, porque era un anhelo que yo tenía, pues sí, aparentemente era una relación muy tranquila, muy bonita, teníamos planes y proyectos de casarnos, de todo, cuando llevamos casi 2 años y medio, cuando eso, no, una infidelidad. Oh, Dios. Y de un momento a otro habíamos incluso ya firmado, comprado un apartamento, todo eso se va, o sea, de un momento a otro por una infidelidad, y fue algo que en ese momento, ese sí era el Espíritu Santo era el gran desconocido, porque no lo conocía, pero estaba actuando y obrando en mi vida, me permitió darme cuenta de esa infidelidad de la manera muy loca, o sea, yo de ver incluso en el estado de él con la persona que estaba. Así, Ya ahí, claro. sí, se acaba todo, y claro, entonces yo casi me muero, o sea, eso fue impresionante. Yo caí en una casi que sí depresión, yo era acostada, yo no comía, o sea, yo me puse súper delgadita, yo lloraba, 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 a mí no me importaba, yo sentía como si el mundo se me fuera a acabar, Wow. o sea, derribada, y empieza por una cosa, un sosiego, era ese vacío, y yo con qué lleno esto. Entonces claro, el enemigo se aprovecha de esa vulnerabilidad que había en mi corazón, y entonces empieza a ofrecerme, ay no, los ángeles. Todos esos los ángeles que el Jofiel, ángeles que no corresponden en nada, pues que no son para nada buenos, que las piedras, que los baños, entonces hagas este baño, yo soy, empieza el yo soy, y entonces empiezas a dejar a ese Dios que te había mostrado a tu familia de pequeña hacia un lado, pero por el querer llenar ese vacío. Entonces empiezo a adentrarme en ese mundo de la nueva era, empiezo a hacer las meditaciones, el yoga y todo este tipo de cosas, pero yo decía no, aún así como que no abrirle mi casa a los ángeles para que entraran a acompañarme. Entonces, o sea, uno inmediatamente le cerraba la puerta a Dios, porque empezaba a pedir este cierto tipo de cosas, y así yo. Pero nada, era un vacío y era un dolor y era una tristeza profunda. Como te decía mi Carla, yo no iba a ningún lado sola, yo siempre tenía que ir acompañada. Y me dice un día, yo le comento eso a una amiga, yo amiga, estoy desesperada, yo quiero ir a como un grupo de oración, yo no sé, tengo como ese desespero en Ya mi había una corazón. chispita que se estaba encendiendo Sí. un poco más, de manera más activa. Ya empieza como a activarse esas raíces, esos cimientos del Señor, del amor que había puesto mi familia, especialmente mi abuela, en mí. Pero yo no sabía qué era, yo no sabía, era una necesidad de buscar a Dios. Un día fui a un grupo de oración
Resulta que me sacaron que porque yo no había ido a un retiro, porque para estar primero en ese grupo de oración tenía que haber estado en retiro, pues como sus... Entonces ya, eso de ahí era como para verme, o sea, no, de acá me sacaron, pero no. Desanimado total. Ajá. Entonces un día una amiga me manda una publicidad, yo me acuerdo que estaba próxima a cumplir años, me manda una publicidad de Coruno, me dijo, amiga, vea este grupo de oración, y yo dije, amiga, para ir sola. Era un 26 de junio del 2018, no se me olvida, yo por primera vez yo voy sola. Cuando yo le pedía mucho al Señor, yo decía, Señor, yo este cumpleaños lo quiero pasar diferente, quiero que sea diferente a todos los años que he venido viviendo. Y hablan ese día que ese fin de semana había un retiro espiritual, que habían pocos cupos. Eso fue un lunes, o sea, ya era el viernes, ya era encima, y era mi cumpleaños ese fin de semana. Yo inmediatamente me contacté por el número de la publicidad, me inscribí y me fui para el retiro. Y en ese retiro normalmente no, mentiras, es decir, a personas, bueno, en el caso mío, por ejemplo, yo llegué quedando con una promesa, incluso una promesa antes de llegar al retiro, que yo no sabía ni siquiera que era una promesa, pero me la regala el Señor antes de llegar al retiro, y cuando llegué al retiro, pues me la confirmó. Entonces para mí eso fue como, o sea, llegó a mi corazón de una manera impresionante, y sobre esa promesa entró una confianza y una esperanza muy, muy bonita que alentó y avivó mi fe también, y como lo que yo necesitaba en ese momento. ¿A ti de pronto te pasó algo similar, o cómo viviste la experiencia en el retiro? Sí, claro. De hecho, pues entonces yo llego ahí por esa tusa que tenía, por ese novio, por ese desamor del mundo, y llego a encontrarme con el amor verdadero, con Jesús. Entonces, en un momento en consejería, donde a través de una gran servidora, Maritza, la cual amo con todo mi corazón, a través de ella el Señor me regala esta promesa que es el Salmo 37:4, deleítate en el Señor, que Él te concederá los anhelos más profundos de tu corazón. Yo me acuerdo que ese día estaba en un llanto, o sea, yo no podía ni mirar, yo no podía ni levantarme, ella me da eso, y yo guardo esa promesa en mi corazón, y yo le decía, Señor, por favor, quítame ese dolor que tengo, sana mi corazón, y yo te prometo que cuando yo esté bien, para yo poder ayudar, para ser instrumento tuyo, poder ayudar a muchas personas, sobre todo a muchas mujeres que estén como con este mismo dolor. Impresionante. Y bueno, y en ese momento, digamos que en el retiro pues se dan espacios de oración, ¿cierto? Incluso hay momentos de mucha sanación y todo eso. ¿Llegaste a experimentar algo, digamos, más claro, como más conciso? Es decir, uno siempre eleva su oración a Dios Padre o a Dios Hijo, en este caso a Dios Espíritu Santo, ¿lo llegabas y ya lo conectabas como en esa Trinidad? ¿O todavía no? ¿O lo veíamos como simplemente simbólicamente una paloma por ahí? Sí. ¿O ni siquiera eso? ¿Todavía seguía siendo el gran desconocido? El gran desconocido todavía, incluso estaba, ¿no? Y ese día en la vigilia me pasó algo muy hermoso, que tuve un descanso en el espíritu. Pero pues todavía para mí eso era, sí, en mi léxico era desconocido. Cuando yo tengo ese descanso en el espíritu, el descanso en el espíritu es que Exacto. Es algo que uno no controla, tú sientes como, pues sí, literalmente te duermes, te caes, sientes como un soplo. Cuando yo despierto, yo miro a la servidora y yo veía como en ella la imagen de la Virgen, y yo decía, te estaba esperando. Eso a mí me causó pues como algo demasiado fuerte en mi corazón, pero igual seguía, o sea, yo decía, sí, pues eso es del Señor, pero yo tenía como tanta sed y como tantas, todo, o sea, yo digo que ahí lo más importante es cuando tú te permitas vivir un espacio de estos, un retiro, un grupo de oración, una Eucaristía, o sea, tener en realidad esa docilidad, porque es. Si no hay docilidad y si no hay disposición, nada. Es imposible. No, o sea, no, va a ser imposible. Total. Es como eso, como que uno quiere y uno anhela, ¿no? Y uno anhela y a veces no sabe ni siquiera pedir, orar, pero al final es como que puede ser la oración más sencilla, pero que realmente sea auténtica y sea genuina, que realmente salga, o sea, que salga del corazón. Ahí es donde el Señor dice, ven, o sea, ese corazón quiere estar cerquito al mío, quiere unir su corazón con mi corazón, y yo como buen papá pues ahí estaré. Cuando pasa este retiro, listo, y uno queda pues, mejor dicho, que se quiere quedar allá, ¿cierto? Ok, vuelves al mundo, sigues en los grupos de oración,
¿O qué pasa? ¿Sigues en comunidad o ahí te dispersas? ¿Qué pasa con tu caminar en ese momento? No, yo iba con la promesa que él me había dado en mi corazón y con firme, o sea, el propósito mío era ese, deleítate en el Señor. Entonces yo ya quería hacer todo para deleitarme en el Señor y ya inmediatamente a la semana forman una APS, que es una pequeña comunidad que sale siempre después de un retiro en nuestra comunidad en Corunum. Y yo inmediatamente, claro, yo ya estaba en primera fila para estar en esta comunidad. Eso fue a los 8 días, empieza a caminar y claro, ya uno ahí empieza a recibir como una formación más clara acerca de entonces de lo que era ser gran desconocido y a ver entre los hermanos de comunidad los dones que el Espíritu Santo nos regala, que para todos son muy diferentes y no es porque el Señor nos ame más a unos que a otros, el Señor sabe qué te da porque el Señor tiene un propósito de vida claro para cada uno. Entonces según el propósito que tiene el Señor para ti, eso es lo que el Señor realmente te da, porque Él te da solo lo que necesitas. Así Entonces es. ya empiezo como a conocer todo esto. Ya al mes me dicen que va a haber una consagración a Jesús por María, entonces ya yo estaba ahí. Ya en la consagración a Jesús por María ya sí se empieza a entrar como más, como a conocer todo, entonces ahí es donde yo me doy cuenta, yo lo de la nueva era, lo que hacía con los angelitos, que yo tenía un tatuaje, que yo me había hecho operar para no tener más hijos, eso fue una cosa, fue un momento de que yo sentí mucho temor, me sentí indigna, yo dije, yo no puedo estar acá porque yo fui todo eso, no soy digna. Pero ahí entonces ya empieza el espíritu, no, o sea, es que para eso estás acá. Y el Señor no te señaló ni te juzgó, y entonces no tienes por qué importarte pues lo que los demás piensen. Y ahí es donde yo ya decía, yo sí, o sea, para mí lo más importante es que el Señor conoce mi corazón, y nada, voy a seguir. Entonces ya empieza uno como a hacer esa reparación y a decir, sí, no está bien, entonces yo qué fui. Incluso hacer renuncias de manera consciente, ¿cierto? Y desde el amor, no desde una imposición porque me digan es que tenés que cambiarlo y tenés que hacer esto, X o Y, porque para que seas mejor persona, no. Finalmente, ahí cuando ya tenemos esa apertura de corazón y el Espíritu Santo ya ha empezado a actuar, hay una docilidad muy especial para finalmente tomar estas decisiones, ¿cierto? De decir, ven, esto ya no me conviene, esto ya no le hace bien a mi vida. Y va uno dándole orden, ¿cierto? Dándole forma a esa libertad a la que estamos llamados. Andrea, llegamos a este punto de tu vida y entonces de pasar de una mujer de baja autoestima, un poco silenciosa, quizás pasar por muchas humillaciones y demás, pasas a ser una mujer que ya podía estar perfectamente sola, pero porque sabía que estabas con Dios, porque sabías que ya había alguien que caminaba contigo, que te respaldaba, que te acompañaba, que no te juzgaba, y sentías realmente esa presencia y te sentías acompañada y podías seguir haciéndolo perfectamente sin tener que volver atrás y sentir de pronto ese temor de volver atrás. O sea, ya había una convicción de que era para adelante donde tenías que seguir caminando. Claro, el respaldo era total. Y en absoluto yo lo creía y entonces ya en ese momento empieza uno a clamar el Espíritu Santo, a invitarlo a vivir en la vida. Y lo que tú decías ahorita, muy lindo, es importante la obediencia. O sea, el que obedece y no se equivoca. Sí. Y entonces empieza el Espíritu Santo a decirme, yo ya en mi forma de vestir, no me obligaron nadie, ni en la comunidad, ni un sacerdote, ni una hermana de comunidad. O sea, el Espíritu Santo empieza a cambiar eso. O sea, mi forma de vestir, la manera en que las fotos, que esto, no, todo eso, la música. Un llamado a la pureza, un llamado, claro, a hacernos conscientes porque finalmente no solamente es como lo que expreso con mi boca, sino que también con mis gestos, ¿cierto? Con la mirada. Hay una kinésica también que impacta muchísimo en eso que no debemos hacer, ¿cierto? Pero entrar a esa conciencia incluso de esos pequeños detalles, pues eso finalmente lo va dando el proceso, lo va dando la intimidad, lo va dando la oración, lo va dando el conocimiento de la palabra de Dios, lo va dando todo eso. Andrea, llegas ahí y me causa curiosidad porque ya sigues entonces como en los grupos, haces parte de la PS y sigues caminando, te sigues formando, llegas a estar en el servicio, ¿cierto? Dentro de la comunidad. Sí, como te dije, entonces el Señor me decía, tienen que renunciar inmediatamente ya, yo no me dificultaba ya pues que fuera un fin de semana de amor y amistad y yo estar sola, no, porque si no estaba sola, porque
mi compañía era el Señor, era el Espíritu Santo el que caminaba conmigo, el que me estaba sondeando mi corazón y diciendo por dónde ir. Entonces ya como a los 6 meses me llaman a servir en mujeres, pero servir o sea, es todo servicio de la manera que sea, es importante, pero era la parte logística. Pero yo ese servicio lo hacía con amor. Yo cogía cada silla, entonces aprendí a conocer de los sacramentales, el agua bendita, todo. Cada sillita que yo ponía y corría, le echaba el agua bendita, oraba por la persona que se iba a sentar en esa silla, en ese lugar. Y era hacer, y yo sentía como ese empuje, eso de orar por las personas, sin que me lo pidieran. Ya empiezo a servir y fue hermoso porque yo cuando estuve en el primer retiro, eso fue lo que yo le pedí al Señor, y yo sana mi corazón para yo poder ayudar a muchas mujeres y llegar en el primer servicio fue el Ministerio de Mujeres. Increíblemente hermoso. Andrea, ¿cómo logras identificar que el Espíritu Santo es esa tercera persona, ¿cierto?, de la Trinidad, que finalmente es una persona que es eficaz, real y que camina conmigo y que está conmigo y que me alienta, que me aviva, que está ahí? ¿Cómo lo logras conectar? Para ya, o sea, siempre vamos a Dios Padre, ¿cierto? Dios Hijo, pero ese Dios Espíritu Santo que camina con nosotros y que está con nosotros en todo momento, o sea, que se nos ha dado y que se nos dará, o sea, que es infinito, que eso ya se quedó con nosotros, ¿cierto? Ya Él se quedó con nosotros. ¿Cuál fue ese momento donde tú dijiste, ok, es que Dios no está ni por allá en una nube, ¿cierto? Jesucristo pues vino acá a cumplir una misión importante, pero nos dejó a ¿quién? Nos dejó al Paráclito, nos dejó al Consolador. ¿Cómo lo logras conectar ahí en tu vida para ya empezar como ese trazo camino de aquí adelante y hasta llegar incluso hoy a contar tu testimonio? Porque yo siempre le pedía al Espíritu Santo, o sea, ante cualquier ya decisión que yo tomara, fuera personal, fuera respecto pues en mi comunidad, yo le pedía al Espíritu Santo. Y bueno, ya estaba en el grupo de mujeres y ya me fui para una Eucaristía y fue muy lindo. En el momento de la elevación, yo empiezo como a sentir, yo me sentía como si no hubiera nadie alrededor. Y en el momento de la elevación, como esa voz dulce, apacible, o sea, tu corazón ya está preparado para algo más. Y yo como que así, volví a mirar. ¿Se escuchaba esa voz? O sea, era una voz dulce, apacible, tu corazón está preparado para algo más. Y yo, ¿quién me habló? Entonces yo era como así, no estoy loca, porque yo tenía, o sea, yo me aferraba mucho, yo decía, si yo entré en este camino, o sea, yo creo con real certeza lo que el Señor pone, pero por lo mismo, por lo que el Señor conoce mi corazón, y yo siempre le pedía a Él que no fuera nada humano, sino que siempre viniera de Él. Cuando llegué a mi casa, una servidora me llama y me dice, Andrea, el Señor te ha preparado una nueva misión, entonces para que sirvas en los grupos de oración. Wow, ya era algo, sí, como un ascenso, porque en los grupos de oración es donde llegan todas esas personas, donde a veces lo conocen los señores, donde no. Entonces inmediatamente como que me remito a lo que viví en la Eucaristía. Súper. O sea que hay una conexión especial ahí en el momento de la elevación. Sí. En el momento de la elevación, eso, por eso yo o sea, siempre vivirlo todo de corazón, o sea, eso es lo que yo digo, o sea, lo más importante es tener la fe, la convicción de que no estoy viendo nada, pero es que existe, y en ese momento de la Eucaristía, en la elevación, o sea, tu corazón esté conectado con el Espíritu, suceden unas cosas locas, sobrenaturales que, o sea, son reales. Quienes vivimos en el Espíritu, o sea, vivimos la locura. O sea, como que entre locos nos entendemos. Como que uno dice sí, y entonces dice, esto tan loco es real. Inclusive hasta las mismas personas ya entonces ya empiezan, porque la renuncia está lo mismo que claro, yo creo que empiezan las tentaciones impresionantes y a convulsionar un poco como ese tema. Otra manera es porque ya en los grupos de oración, y yo lo veía, pues los dones que regalaba el Espíritu Santo y lo que se manifestaba. Entonces ya yo en la oración, yo empezaba a temblar los pies, las manos, se me quería como volar. Y yo, ahí sí un momento, la primera donde pasó, yo traté como de, yo no, pues ya, esto sí ya, pues yo traté, pero o sea, era imposible controlarlo. Era imposible controlarlo, y ya ahí se empiezan un montón de cosas, como estabas ahí, ve, ora por esa persona. Yo podía lograr sentir el dolor que había en ese corazón. Incluso muchas veces ya empezaba, tienes que orar por esta persona. Yo empezaba a orar por esta persona,
mándale un mensaje a esta persona. Cuando le mandaba el mensaje, Andrea, esto era lo que yo necesitaba, estaba a un punto, o sea, era tremendo y yo sentía, o sea, siento el dolor. Cuando el Señor así claramente pone ora por esa persona, yo siento el dolor. Incluso muchas veces haciendo oración, o sea, yo lloro, pero lloro el dolor de esa persona. Entonces estás hablando de manifestaciones. O sea, eres un instrumento total para Dios hacer su obra a través de ti en esas otras personas. Y de la intercesión, de ahí. Entonces, o sea, eso ha sido fundamental y yo me desbordo, amo hacer eso. O sea, eso para mí es incluso fortaleza, aún en las situaciones que yo pueda estar viviendo. Total. Me quedo acá pensando en ese anhelo del corazón que tenías de un hogar, ¿cierto? De conformar un hogar, de tener un esposo, de conformar esa familia. ¿Tú crees que llegó el momento en que Dios cumplió ese anhelo del corazón? Que no fue una oración que se quedó por allá en el baúl de los recuerdos, sino que llegó ese momento de conocer a esa persona que te la regaló como esposo. Sí, claro, mi Carla, fue algo muy lindo porque algunas, inclusive hermanas de la comunidad, siempre pedían por su esposo. Yo tenía el anhelo ahí, pero yo no vivía pidiendo, Señor, regálame. No. O sea, yo ya estaba tranquila porque yo sabía que si Él me iba a conceder como ese anhelo, iba a ser en el momento que Él lo dispusiera. Entonces, el 29 de septiembre del 2019 yo me voy para un retiro de la pequeña comunidad mía que es San José, así se llama. Estábamos en el Ave María y bueno, estábamos allá. En la Eucaristía la iba a celebrar el padre Omar, que estaba recién ordenado como sacerdote, y esas Eucaristías eran pues una cosa donde él era estar como en otro mundo realmente con él. Ya, esa era en la capilla pequeñita, estábamos todos, cuando en el momento donde yo iba a recibir la comunión, yo siento, yo antes de llegar, pues voy orando, para acercarme, cuando abrí mis ojos, yo vi la silueta, o sea, de una paloma, y se posó en mi corazón. Yo empecé a llorar desbordadamente, y yo era llorando, a mí no me calmaba nada, yo un cántaro llorando, yo en ese Caro Montoya es la coordinadora, una de las coordinadoras, yo le dije a ella lo que había pasado y ella solo me abrazaba. Cuando yo doy la vuelta hacia atrás, yo veo un hombre arrodillado y como orando con tanta devoción, y yo pensaba, yo decía, hermoso, o sea, porque cuando ya uno está en este camino, ya uno no, o sea, el físico no le impacta, el dinero no le impacta, sino que es eso, o sea, lo del alma, o sea, el fervor que había en ese hombre que no le había mirado la cara y nada. Yo decía, hermoso, qué lindo poder yo llegar a tener en algún momento una persona, un hombre con esta devoción. Ya salimos de ahí. Cuando salí, esa misma persona me dice, ve, ¿de qué comunidad son? Y yo, de Coruna. Él en ese momento estaba con Lazo, estaba haciendo una consagración a San Miguel Arcángel. Me dijo, ¿me puedes dar el número para que me digas los grupos de oración? No era nada más, o sea, porque inmediatamente se siente. Sí. Ningún momento fue otra intención, la intención era como que él estaba también en esa búsqueda como de pronto de asistir a otra comunidad. Y de hecho lo supe porque nunca sus conversaciones fueron más allá. Yo le mandaba la publicidad, él me respondía, a veces hacía pero ya, o sea, no pasaba nada más. Ya cuando al tiempo, eso fue en septiembre, ya así nos pasamos, pero nunca habernos de hablar más. En enero del 2020, como te comenté, mis abuelos eran, o sea, mis abuelos maternos, todo para mí. Mi abuelo estaba enfermo, pero normal, ¿cierto? Ahí es otra donde el Espíritu Santo a mí preparaba como mi corazón, hasta en sueños, en todo. Ese día, yo siempre en las mañanas, como oración, me gusta mucho escribir y hago devocionales. El devocional de ese día me ponía, era orar por el duelo, por la muerte. Y yo pero igual yo lo hice. Cuando por la noche, la noticia de que mi abuelo fallece. Entonces, mira, tan lindo cuando uno se permite ir en el Espíritu, porque él prepara el corazón. Total. O sea, lo prepara y lo cuida de alguna otra manera. Y ya a raíz de eso, entonces, bueno, uno pone en el estado, yo puse algo de mi abuelo, me habla este chico. Y ya ahí sí empezamos como a ahondar más en
pero a compartir. Claro, ¿no? Y había un lenguaje que los identificaba y era hablar el lenguaje del amor de Dios. Del amor ¿cierto? de Dios. Porque uno era un hombre pues de rodillas, con esa reverencia, con ese fervor, con esa piedad, y uno también en ese camino, pues uno realmente uno hace clic, uno dice, ay, wow, qué espectáculo, porque pues no es como muy normal, no es como muy normal, de pronto las mujeres somos un poquito más expresivas, pero en los hombres quizás no, pero ya tú ver eso ahí es conectar realmente con una persona muy especial. Obviamente las conversaciones empiezan a avanzar, ¿y qué más comparten? ¿Qué más comparten? ¿El qué te puede enseñar? ¿Tú qué le enseñas? Empezamos a compartir sobre las comunidades, sobre las espiritualidades, porque la espiritualidad de Coruno es muy diferente a las, buscando todos el mismo Dios, siendo ambas marianas, pero son muy diferentes. Él era un hombre, era más de devoción, de Santísimo todos los días, de Eucaristía todos los días, de Rosario. Yo era más contemplativa, más de la intimidad de oración, de ir a Eucaristía solo los domingos, ¿cierto? Y de vez en cuando, pero entonces ya llega uno a compartir estas cosas, me empieza a enseñar él mucho sobre los sacramentales. Yo había conocido a un Dios de amor, nunca había visto como ni sentido como cosas sobrenaturales raritas, como ese espíritu y ese mundo oscuro que existe, porque existe. En cambio él sí había vivido esa parte, entonces empieza como un complemento. Seguimos hablando y en estas dones que el Señor me regala un día en el Santísimo, ya empecé como, ¿cierto?, a probar de lo que Él me decía. Me fui para el Santísimo, el Señor me ponía a orar muy fuerte por Él y para regalarle me ponía una medallita de San Benito y que hacerla bendecir y entregársela. Yo no sabía por qué. Yo me busqué la dirección de su empresa y todo, porque como te digo, las conversaciones eran netamente pues de espirituales. Se la mandé cuando él sorprendido me dijo, ¿usted por qué me mandó eso? Yo, pues el Señor me lo puso. Pero él no me decía nada, él se quedó callado. Bueno, ya sigue avanzando, ya entonces cuando pandemia nos conectamos a rezar el rosario y así. Y ya sí empezamos a salir, a hablar. Y ya empieza pues, a donde va pasando los meses, ya hablamos de una relación en propósito. Resulta que él había sido casado por la iglesia, entonces él siempre me decía a mí que estaba esperando la nulidad, que estaba esperando, y yo ya como que no le creía. Yo decía, porque yo dije, si este no es así, entonces me fui para el Santísimo y yo, Señor, si no le dan la nulidad esta semana, yo hasta acá, porque mi propósito es totalmente diferente. Okay. Al otro día me llama mi directora espiritual, me dijo, Andreita, si esta semana, o sea, lo mismo, él no te dice nada de la nulidad, deja esa relación. Cuando a los 2 días él feliz, me dieron la nulidad. Entonces ya. Increíble. Yo decía las bueno, locuras que pasan. Sí, yo decía, Señor, bueno, ya el primer paso por aquí, vamos bien. Ya empezamos pues a hablar del matrimonio, todo. Ya llevamos por ahí unos 8 meses, más o menos 8 o 9 meses. Y ya. Entonces ya empezamos a orar, o sea, los dos juntos. Un día estábamos orando, estábamos los dos arrodillados, una vela encendida y todo, cuando de un momento a otro, era una vela que estaba en un vidrio, eso explotó así impresionante. Yo eso como tan rarito, pero porque fue algo fuerte, pero algo no era algo lindo, porque tú a veces en la oración experimentas cosas bonitas, pero como te digo, yo no conocía nada más como eso, entonces yo, bueno, ya se llega el momento, o sea, es importante uno conocer sobre la otra persona, ahondar no solo porque es el matrimonio y no solo porque es el capricho de que yo quiero casarme, porque es el deseo de mi corazón, sino en realidad es lo que Él quiere, Señor, para mí. Y en ese querer el Señor para mí es uno mirar hacia alrededor de Él, de su familia. Había algo claro en Él, que la relación de la mamá y la niña, de él, que tenía una niña, no era algo muy bueno y era algo que yo sentía que iba a afectar. Entonces yo le decía, Señor, si esto va a afectar, si esto, por favor, yo le decía siempre que en cualquier momento que tú me digas, y si no, yo te voy a obedecer, pero yo lo voy a dejar. Seguía. A raíz de eso, cuando ya pues que el matrimonio, varias personas se acercaron a mí, personas de oración, André, ¿estás segura? André, no lo hagas, André. Un momento donde yo me sentí confundida, pero ¿por qué no? Pero me iba siempre del Señor y yo, Señor, si tú quieres, Señor,
pero yo tengo, como te digo, mi Carla, o sea, yo tengo la plena confianza y certeza de que el Señor, o sea, de lo que el Señor pone en mi corazón, el Señor me seguía diciendo sí. Con la Ok. yo estoy con la directora espiritual, el Señor sí, sí, y ya. Nos casamos. Y ya desde que nos casamos ya empiezan un montón de cosas extrañas, como voy a resumir rápidamente, ¿cierto? Como, Sí, porque tú decías que él sí conocía como esa otra parte espiritual, ¿cierto? O sea, tú vienes en un camino lindo de amor, de misericordia, de bondad, de generosidad, de todo, pero tu esposo, que pues finalmente se casan, si bien conoce también esta parte y disfruta del amor de Dios y de su cercanía y de todo, también conoce de esa parte espiritual oscura que a nosotros pues muchas personas pues como que dudan incluso, ¿cierto? No sé si tú llegabas a dudar o ser un poquito escéptica a decir pues eso no pasa, es no, pues yo no creía, yo no creías. decía que cuando iba a una misa de sanación y las personas se caían, entran en liberación y ellos se hacen, o sea, cero. Decía, es que eso no es el Señor, eso, o sea, es el amor del Señor, eso no. Entonces ya cuando un día sueño yo con una mujer así, así, yo le dije, mira, soñé con una mujer así que no te daba la cara, lloraba, lloraba, y dijo, ah, sí. Lo que pasa es que a mí o sea, a mí me hacen, yo llevo un proceso espiritual y ella es una de las personas que me hacen daño a mí. Pues ya casados, entonces yo una vez sentía, por la noche en la madrugada, sentía como que un pájaro me cantaba, yo, ¿qué es eso tan raro? Y le dije a él, pero de ahí no me decía nada. Ya entre todas estas cosas me dijo un día, yo necesito ir donde un padre exorcista. Entonces yo en la comunidad pregunté, fuimos donde el padre Gerardo, cuando ya ahí ya, lo que yo decía, esta gente se hace, él en presencia, experimentando una oración de liberación fuerte, un espíritu en él, donde eso es fuerte, donde eso se ríe, se burla, un montón de cosas. Y dije, ah, eso sí es verdad, eso existe. Ya como la tercera vez, pero yo decía, no, esto a mí no me toca, esto no. Cuando ya la tercera vez que llegamos los dos, porque pues obviamente al estar casados siempre teníamos que estar juntos y los dos. Cuando ya la tercera vez le dice la señora que le ayuda al padre, dice, ya hoy no está bien. Cuando ya hoy no está bien fue que me cogen a mí, entonces claro, Wow. empieza esa manifestación tan fuerte, empieza un espíritu a hablar en mí que no era yo, a burlarse, a reírse. Ya empiezo yo a sentir en las noches moretones, yo empiezo a sentir como que yo me muevo de la cama, me levanto, siento presencias al lado, que me jalan, siento, una vez estaba rezando yo el rosario, cuando abrí los ojos tenía acá unos rayones, tirado en la puerta, o sea, y empieza la lucha más grande, o sea, el matrimonio de nosotros, o sea, por los dos no, cosas externas, espirituales muy fuertes que nos sucedían. Nosotros duramos, cada 8 días nos tocaba ir donde el Padre, a una oración de liberación. El carro, cuando es el Padre estaba en Santo Domingo, el carro, una vez íbamos y el carro se quedó, o sea, a mitad de una loma de esas, se frenó, se estaba recalentando, se recalentó. No logramos llegar a la Eucaristía. Perdón, Santo Domingo es un barrio acá en la ciudad de Medellín donde las calles son estrechas y realmente son muy inclinadas. Entonces, esta experiencia de que de un momento a otro se recalienta el carro justo antes de llegar a la A la Eucaristía con el Eucaristía de la Padre cita con y a él. la cita con Él. No, no, ahí quedó. O sea, como quien dice, el enemigo cuando, o sea, fácilmente actúa, ¿cierto?, de mil maneras para evitarte arrebatar la bendición. Y hay algo importante acá que dices, Andrea, y es que si bien el efecto fuerte o el ataque espiritualmente hablando fuerte era para él, ¿cierto? Llegaron a ti esos coletazos espirituales. Al ser una sola carne, Claro. al ser un matrimonio, al estar unidos en cuerpo, mente, espíritu, pues esta situación termina afectándote también a ti. Claro, y porque ya iba a ir en contra como del matrimonio, porque no quería, porque es que el matrimonio es un sacramento tan sagrado y que entonces el enemigo, y sabemos que si bien es el enemigo que utiliza a estas personas para que actúen y hagan el mal. Entonces, cosas como esa, una vez ya el padre estaba en Bello y en plena autopista nos dejó tirado el carro, o sea, nos dejó tirados y no logramos llegar. Cosas así, cosas que cuando íbamos y yo no, o sea, a mí algo me jalaba para atrás, no quiero entrar.
o Juan se dormía y yo no quiero entrar. Una vez iba a recibir la comunión y, o sea, casi que como una repulsa, pero es algo que, o sea, no es uno. Claro. Inclusive una vez estábamos durmiendo y bueno, llega esta presencia como a molestar, a incomodar, pero entonces ya ahí ya me di cuenta lo que había hecho el Espíritu Santo en mí. Ya estaba forjando una mujer fuerte y de carácter, que antes no era capaz de estar sola, pero ya me tocaba enfrentarlo, porque era, entonces me tocó levantarme en el nombre de Jesús, te vas, y no vas, o sea, literalmente, o sea, enfrentarse con ese carácter. Ay, no había miedo, no había nada, pero ¿por qué? Porque a ellos ya reconocía, o sea, mi identidad como hija de Dios me permite hacer esto sin tener como ese temor. Total. Ven, Andrea, ahí en medio de toda esta situación compleja y tortuosa, porque realmente vivir en la oscuridad y en este tema de tinieblas, y cuando uno sabe que hay unas fuerzas oscuras que están queriendo destruir el matrimonio, afectar la salud, afectar incluso las finanzas, afectar nuestro círculo social, familiar, entre otras, y hace poco tienes una pérdida, y es la pérdida de tu esposo. Sí, claro, mi Carla, mira, incluso antes de él falleció, por ahí 3 semanas antes, 4 semanas, a mí me daba algo que, o sea, mis pies eran completamente hinchados, y los que me conocen saben, yo mantenía con los pies hinchados, yo mantenía con un dolor acá, un peso acá, yo me mantenía viendo borroso, y me estaba dando que de un momento a otro yo sentía que mi cerebro se quedaba oscuro, me desconectaba y me caía. Incluso en días antes me fui a llevar algo donde una vecina y le tocó llamar a Juan porque yo me caí por allá. Eso pasaba, o sea, se me desconectaba y pasaba. También me ocurría que yo me estaba levantando y yo era con una cosa acá en el pecho, yo le decía, mi amor, yo me voy a morir. Por favor, esté pendiente de mi mamá, de mi hijo, no me los vaya a dejar solos. Yo sentía una cosa acá. Y yo le decía a él, y él, amor, pues él era como en su silencio, en su cosa, bueno. Cuando él un día me dijo, te estás vistiendo mucho de negro, o sea, eso trae la muerte, mucho cuidado, amor. Y listo, bueno, cuando ya el 17 de julio en la mañana, él salió y yo me quedé rezando el rosario. Cuando iba en la cuarta casita del rosario, a mí me tira algo al suelo, pero era un dolor como acá, algo que me quemó y me tiró, y yo empecé fue a gritar, porque era un dolor y era algo acá dentro de mí que yo no consentía, y me sacaron, o sea, literalmente me sacaron algo de acá, y yo sentí como salió por la ventana de mi habitación, pero quemaba, y yo seguía gritando. Entonces mi mamá se vino, André, ¿qué pasó? Yo respiraba, cuando ya ese mismo día a las 5 de la tarde, pues ya mi esposo fallece. Ya ahorita pues con el tiempo es que yo he entendido, o sea, el ser una sola carne, mira lo que yo sentía, como yo le decía a él, amor, o sea, yo me voy a morir, no era yo la que me iba a morir, era él el que, lamentablemente, pero pues ahí es donde uno, como la muerte de todas maneras, aunque somos hijos de Dios, es algo que es duro, Muy doloroso. entonces uno como que ante la muerte uno no va a decir, no, es que es cierto, no. Y desde ese día hasta hoy, o sea, yo ya no tengo hinchados mis pies, yo no me volvieron a dar en el cerebro nada, o sea, ni un solo dolor de cabeza, ni me volví a desmayar, no volví a sentir nada de esas cosas, nada de esas presencias, o sea, absolutamente todo eso es ya, se fue. Se fue, así de sencillo. Bueno, realmente es o sea, vamos desenlazando esto de vivir un sacramento que es el matrimonio, que es muy importante, y como tú lo dices, pues finalmente está cargado, cubierto, blindado por Dios en todas sus esferas y en total magnitud. Sin embargo, una pérdida y un duelo, dicen, he escuchado, no soy casada, pues, y no he tenido esta experiencia, pues, pero dicen que perder al esposo es muy doloroso. Cómo vivir una pérdida, un duelo, sea de un esposo, de un hijo, de un familiar, de una persona que uno ama, cómo vivirla finalmente con esa fe, con ese sosiego, con esa esperanza, con esa luz de no ver la muerte como que ya se fue. Sí, claro, hay un dolor terrenal ahí momentáneo, pero al final, ¿cómo logramos superar ese duelo a la luz del Espíritu?
Ahí es la importancia de donde uno dice cuidar el alma. O sea, porque vamos como hijos de Dios a batallar mucho, pero hay que batallar con toda para poder cuidar el alma. Total. Cuando yo, después de ese día de la muerte, yo solo pensaba en su alma. Yo le decía, Señor, su alma. O sea, era el dolor, pero yo pensaba en su alma. Bueno, ya se lo encomiendo y llegó a mi corazón y yo decía, tremendo, o sea, vivir con Dios las cosas es totalmente diferente, porque hacia esos 5 años, 6 años atrás que yo había buscado al Señor y que yo había tenido una pérdida amorosa, casi me muero, o sea, yo casi me muero. Exacto. Ahorita había perdido a mi esposo, pero había dolor, había tristeza y hay dolor todavía, hay tristeza, pero hay esperanza, porque la muerte, o sea, es una resurrección a la vida eterna. Total. O sea, y Él hizo en su vida cosas para realmente llegar, que no sabemos en qué estado está su alma, pero lo que sí sé es que el Señor tuvo misericordia de Él y que de alguna otra manera lo que Él hizo, que ir a Eucaristías, que la confesión, la comunión, el Santísimo, o sea, Él hizo cosas en este mundo terrenal para poder alcanzar, llegar en un momento al cielo, que es lo que todos necesitamos. Yo tuve la oportunidad de conocerlo y realmente fue un hombre muy auténtico en su fe, un hombre quien motivaba, inspiraba y alentaba a las personas a conocer a Dios y a conocer a Dios en su totalidad, no en una cosita pequeñita, no, era en su totalidad, y en medio de su autenticidad lograba impregnar en los corazones ese deseo y ese anhelo ferviente de abrir el corazón, de desgarrar el corazón, de conectarse con Dios, de vivir una vida realmente con Él. Yo, Andrea, o sea, llegar a este punto y porque es muy reciente, realmente hacerte la invitación y que tú aceptes, finalmente es demasiado lindo, ¿cierto? Es demasiado lindo y yo quiero darte las gracias porque acá la invitación también es como decirle a todas las personas que pueden estar pasando en este momento por alguna dificultad y algún dolor, ¿cierto? Que tengan sus corazoncitos arrugados o que estén pasando por algún estado de desolación, pues decirle que de la mano de Dios es posible, ¿cierto? Que de la mano de Dios todo es completamente diferente, entonces aferrarnos a Él, que Él es la fuente, el camino, la vida, la verdad, todo, absolutamente todo. Entonces ya vamos terminando el programa. Creo que tu testimonio, pues sé con toda seguridad que ha tocado muchos corazones, que ha llegado a la vida de muchas personas con una intención y con un propósito. Entonces, gracias infinitas por habernos acompañado, Andrea. Esperamos tenerte pronto y que sigas sirviéndole al Señor, que a través del servicio y de todo este camino que has tenido tan genuino con Él, pues que el Señor te siga dando lo que a bien Él considera, ¿cierto? Entre ellos los dones, los talentos, los carismas y todos los frutos que empiezas a tener y que sigues teniendo y bueno, y tendrás, ¿cierto? Entonces, gracias, y si nos acompañas con una pequeña oración para cerrar el programa, te lo agradezco mucho. Algo cortico, mi Carla, Sí. de decir es que es muy importante ante una pérdida, o sea, sentir el dolor, vivir el dolor, pero vivirlo con la esperanza, con la certeza de que no es una muerte, o sea, realmente, o sea, no se priven de llorar, no se priven, pero mantengan la esperanza, esa llama encendida de verdad de que el Señor pone como en los corazones, y permítanse también como tener ese momento a solas de regocijarte, pero regocijarte en el Señor, para que Él reconstruya obviamente todas esas áreas afectadas que hay en el corazón. Muy importante, muy importante. Gracias, André. Y yo sé que pues el propósito seguirá siendo muy grande, ¿cierto? Porque ya todo tu corazón le pertenece a Él y Él se valdrá de ti, de tu testimonio para llegar a muchas personas y cumplir una misión muy importante. Bueno, Muchas hermana, gracias, regálanos Carla. una oración para terminar. Gracias, Padre hermoso de los cielos, por habernos permitido estar en este momento, en este lugar, por esta transmisión que yo sé que va a trascender y que va a llegar a muchos corazones, a muchos hogares, a muchas personas, Señor. Yo te pido, Padre de los cielos, en el nombre de tu Hijo Jesús, que la presencia del Espíritu Santo, Señor, pueda estar en todos los corazones que en este momento están presentes, los que vayan a ver esta transmisión y que en este momento en que la vean, Señor, sientan el Espíritu Santo
que sientan ese gran consolador, el que levanta, el que restaura, el que aviva, el que anima, el que consuela, el que da luz en la oscuridad, el que da esperanza en la desesperanza, ese que da iluminación de conciencia para seguir caminando bajo el propósito de vida. Tú que estás ahí, que te sientes indigna, que te sientes triste, que te sientes poco valorada, que no encuentras salida, aférrate en esta noche, aférrate al Señor y que el Espíritu Santo de Dios, yo sé y en fe creo y tengo la convicción de que son muchas personas las que van a tocar esta noche los corazones, porque no he sido yo, sino que ha sido el Espíritu Santo, porque no soy yo, sino que Él es el Señor el que eligió, el que los ha traído hoy para que puedan estar presentes, así sea a través de medio de una transmisión. Gracias, Virgencita, por tu intercesión. Gracias por tu amor. Gracias porque hoy pudimos tener una revelación perfecta de amor, porque hoy se unió el cielo y la tierra para estar entre nosotros, porque la sangre preciosa del Cordero de Jesús nos selló, nos blindó y acá estamos para dar y seguir dando en todo momento toda la honra, toda la gloria al Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Amén. Bueno, Andrea, muchas gracias. A todos también muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte y nos vemos el próximo domingo. Chao.